Desapariciones imposibles, objetos que no deberían existir y casos reales que jamás tuvieron respuesta. Historias documentadas donde la lógica falla y el silencio lo cubre todo. En este episodio 10, exploramos 5 misterios que siguen sin explicación hasta hoy. Suscríbete y acompáñanos, porque algunos enigmas no quieren resolverse, quieren ser recordados. Número 5. La desaparición de Madeleine McCann. La noche del 3 de mayo de 2007, Madeleine McCann, de 3 años, dormía junto a sus hermanos gemelos en el apartamento 5A del complejo Ocean Club, en Praia da Luz, Portugal. Sus padres y varios amigos cenaban en un restaurante del mismo complejo, a unos 100 metros. Acordaron turnarse para revisar a los niños cada 30 minutos. Según los testimonios, las revisiones se hicieron sin encender luces para no despertarlos. Alrededor de las 22 horas, la madre de Madeleine regresó al apartamento y encontró la habitación en silencio. La cama estaba vacía. La ventana y la persiana estaban abiertas, algo que no había ocurrido antes. No se escucharon gritos. No hubo forcejeos visibles ni testigos que vieran a alguien salir del lugar. La alarma se dio de inmediato y el complejo entero comenzó a buscarla, pero ya era tarde. La investigación inicial estuvo marcada por errores, retrasos y contaminación de pruebas. El apartamento no fue acordonado de inmediato y muchas personas entraron y salieron. Días después, aparecieron perros detectores de sangre y restos biológicos, lo que abrió nuevas líneas de investigación, pero ningún análisis forense fue concluyente. Con el paso de los años, surgieron varias teorías. La principal apunta a un secuestro oportunista, cometido por alguien que observó la rutina de los padres. Otra hipótesis plantea un accidente dentro del apartamento, seguido de un encubrimiento, teoría muy polémica y nunca demostrada. También se investigó la posible implicación de redes criminales dedicadas al tráfico de menores. Más recientemente, surgieron sospechosos vinculados a delitos similares en la región, pero sin pruebas definitivas ni cargos formales. Casi 2 décadas después, el caso sigue abierto. Madeleine nunca fue encontrada. Lo ocurrido esa noche sigue siendo uno de los misterios más intrigantes y debatidos del mundo moderno. Número 4. El hombre de Taured. En julio de 1954, un hombre llegó al aeropuerto de Haneda, en Tokio, con la intención de ingresar a Japón. Vestía ropa elegante, hablaba varios idiomas europeos y entregó un pasaporte aparentemente legítimo. El problema surgió cuando los agentes revisaron el documento. El pasaporte indicaba que provenía de un país llamado Taured, una nación que, según el hombre, existía desde hacía más de un milenio, pero que no aparecía en ningún mapa. Al ser interrogado, el viajero señaló la zona entre Francia y España, insistiendo en que allí se encontraba su país. Mostró otros documentos coherentes entre sí, tarjetas bancarias, permisos y sellos oficiales con el mismo origen. Todo parecía auténtico, excepto el país. Las autoridades, desconcertadas, decidieron retenerlo mientras investigaban el caso. El hombre fue alojado en un hotel cercano, bajo vigilancia policial, en una habitación de un piso alto. A la mañana siguiente, cuando los agentes fueron a buscarlo, el hombre había desaparecido. La habitación estaba cerrada por dentro, no había señales de forcejeo y el pasaporte y los documentos también habían desaparecido. Nunca se encontró rastro de él. Con el tiempo surgieron varias teorías. Algunos creen que se trató de un estafador extremadamente sofisticado que logró huir de alguna forma no registrada. Otros sostienen que el caso fue una confusión administrativa exagerada por el paso del tiempo. La teoría más inquietante propone que el hombre podría haber provenido de una realidad paralela, donde Taured sí existía, y que su desaparición fue tan inexplicable como su llegada. No existen registros oficiales concluyentes que expliquen lo ocurrido. El caso permanece como uno de los relatos más extraños jamás asociados a una frontera internacional, donde la lógica, los documentos y la realidad parecieron no coincidir. Antes de continuar, si te gustan estos misterios y quieres ver más episodios como este, suscríbete al canal y quédate hasta el final, porque los últimos casos son los más sorprendentes de todo el video. Número 3. El barco fantasma MV Joyita.
El 3 de octubre de 1955, el carguero MV Joyita zarpó desde Samoa rumbo a las islas Tokelau con 25 personas a bordo, entre tripulantes y pasajeros. Era un viaje corto, de apenas 2 días. El barco nunca llegó a su destino. Tras semanas sin noticias, se inició una búsqueda que terminó en uno de los hallazgos más inquietantes de la historia marítima. El 10 de noviembre, el Joyita fue encontrado a la deriva en el Pacífico Sur. Estaba gravemente inclinado, con parte del casco inundado, pero aún flotaba, algo llamativo porque el barco había sido diseñado para no hundirse. No había señales de naufragio violento ni de tormentas extremas en la zona. A bordo no había nadie, faltaban la tripulación y los pasajeros. El reloj estaba detenido, la radio configurada en una frecuencia de auxilio y el equipo médico estaba esparcido, con vendajes manchados de sangre. Parte de la carga había desaparecido, al igual que los botes salvavidas, pero otros objetos de valor permanecían intactos. No se encontraron cuerpos ni rastros claros de lo ocurrido. Las teorías no tardaron en surgir. Una plantea que un fallo mecánico y una falsa percepción de hundimiento provocaron pánico, llevando a todos a abandonar el barco en condiciones inseguras. Otra sugiere un ataque externo, aunque nunca se hallaron pruebas de piratería. También se habló de un motín, hipótesis debilitada por la ausencia de violencia evidente. Ninguna explicación logra justificar por qué abandonaron un barco que aún podía mantenerse a flote. El destino de las 25 personas jamás fue esclarecido. El MV Joyita se convirtió en un barco fantasma real, un caso documentado donde el mar devolvió la nave, pero se quedó con todos sus ocupantes. Número 2. El disco de Phaistos. El disco de Phaistos fue descubierto en 1908 por el arqueólogo italiano Luigi Pernier durante excavaciones en el Palacio Minoico de Phaistos, en la isla de Creta. Apareció en una cámara subterránea asociada a restos del segundo milenio antes de nuestra era, en un contexto que sugiere un posible uso ritual o administrativo. El objeto es un disco de arcilla cocida de unos 16 centímetros de diámetro, cubierto por ambas caras con símbolos dispuestos en espiral, desde el borde hacia el centro. A diferencia de otros sistemas antiguos, los signos no fueron grabados a mano, sino impresos con sellos, lo que implica un método de reproducción extremadamente avanzado para su época. En total aparecen más de 40 signos distintos: figuras humanas, animales, armas, plantas y objetos desconocidos. Lo más desconcertante es que no existe ningún otro artefacto similar. No se han hallado textos comparables, fragmentos ni versiones alternativas. Esta ausencia absoluta de contexto ha impedido cualquier descifrado fiable. A lo largo de más de un siglo se han propuesto numerosas interpretaciones: un idioma perdido, un himno religioso, un calendario ceremonial, un mensaje político o incluso un objeto lúdico. También se ha planteado la posibilidad de una falsificación antigua, hipótesis que sigue siendo debatida pero nunca demostrada. A pesar de los avances en lingüística y análisis digital, ninguna teoría ha sido aceptada oficialmente. El propósito del disco, su significado y quién lo creó siguen siendo desconocidos. Aislado en el tiempo y sin explicación definitiva, el disco de Phaistos permanece como uno de los enigmas arqueológicos más desconcertantes jamás encontrados. Número 1. El mapa de Piri Reis. En 1513, el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis elaboró un mapa del mundo que, siglos después, se convertiría en uno de los mayores enigmas de la cartografía. El documento fue redescubierto en 1929 en el Palacio de Topkapi, en Estambul, y hoy solo se conserva un fragmento. Aún así, lo que muestra resulta desconcertante. El mapa representa con notable precisión las costas de Europa Occidental, África y Sudamérica, en una época en la que gran parte de esas regiones aún no estaban bien cartografiadas. Piri Reis dejó notas explicativas donde afirmó haber usado fuentes antiguas, incluyendo mapas griegos, árabes, portugueses y uno atribuido a la época de Alejandro Magno. También aseguró haber recopilado información de marinos capturados y documentos muy anteriores a su tiempo. La mayor controversia surge por una masa continental al sur que algunos interpretan como la Antártida, supuestamente dibujada sin hielo, algo que, de ser cierto,
implicaría un conocimiento geográfico imposible para el siglo XVI. Otros expertos sostienen que se trata de una representación distorsionada de Sudamérica, adaptada a proyecciones cartográficas primitivas. Las teorías van desde un conocimiento antiguo perdido, heredado de civilizaciones anteriores, hasta simples errores de interpretación moderna. También se ha sugerido que el mapa combina información correcta con suposiciones, algo común en la cartografía temprana. Sin embargo, la precisión de ciertos detalles costeros sigue siendo difícil de explicar. El mapa de Piri Reis permanece como un documento real, estudiado y debatido, que plantea una pregunta inquietante. ¿Cuánto sabía realmente el mundo antiguo sobre la forma del planeta? ¿Y qué parte de ese conocimiento se perdió con el tiempo? 5 historias donde la lógica falla y las respuestas no llegan. Desapariciones, mapas imposibles, mensajes antiguos y casos que parecen romper las reglas de la realidad. Si estos enigmas te dejaron con más preguntas que certezas, suscríbete y acompáñanos en los próximos episodios, porque algunos misterios no buscan explicación, buscan permanecer.